Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. En esta oportunidad estamos continuando con el proyecto del blog personal. En el último video nos quedamos en la creación de las entidades de negocio y la creación de los repositorios. En este video vamos a continuar creando lo que es la capa de servicios y para eso vamos a irnos a nuestro paquete raíz. Pero antes quiero hacer lo que es el versionamiento de mi aplicación para que ustedes lo vean reflejado en un repositorio en GitHub. Para esto voy a hacer un git init. En la terminal voy a hacer un git status para ver. Bien, ahí vemos que está nuestro proyecto que aún no se ha agregado a nuestro área de trabajo. Vamos a hacer un git add punto para que se agreguen todos los archivos. Hacemos un git status y vemos que se han agregado todos los archivos correctamente. Ahora lo que voy a hacer es un git commit -m y voy a poner el mensaje, ¿no? En este caso va a ser primer commit, una coma, y voy a poner creación de las entidades de negocio y la capa de servicio. No, la capa de repositorio, perdón. Bien. Hago un git log para ver. Y bien, voy a crear lo que es la rama main, donde voy a estar subiendo los cambios. Con git checkout-branch y coloco el nombre. En este caso se va a llamar main. Hago un git branch para ver si se ha cambiado de rama. Y en efecto estamos en la rama main, que es la rama donde voy a estar realizando todos los cambios y voy a estar subiendo a GitHub. Voy a estar subiendo a GitHub el proyecto conforme vaya avanzándolo. No es que voy a subir todo el proyecto ya terminado. Es para que más o menos me sigan el ritmo y puedan ver los episodios completos, ¿no? Bien, una vez realizado este proceso, voy a ir a lo que es mi paquete raíz. Y sobre esto voy a crear un nuevo paquete llamado service. Pero antes voy a ir a los repositorios, ya que tengo que aquí crear una serie de métodos que me van a servir también para distintas funcionalidades dentro de la aplicación. El primer método va a estar en post y ese es el método, voy a decir que me traiga una lista de, en este caso, de post entity, y que me busque find by user ID. Búscame por el usuario. Y acá le pasamos, en este caso, el ID del usuario a buscar, ¿no? User ID. Luego también voy a pedir que me pase una lista de, igual, de post entity. Una lista de post. Y en este caso va a ser find by title containing ignorant case. Casi ignore case. Ignorant case, y aquí le voy a pasar el título a buscar. En este caso es un string title. Le voy a explicar para qué son estos métodos. El primer método es para que me entregue la lista de posts en base a un usuario o los posts que haya realizado un usuario, ¿no? Este método lo que va a hacer es traerme una lista de posts que coincidan con un título, ¿no? Que coincidan con un carácter de títulos que le voy a pasar por parámetro. Este método me va a servir para aplicar la funcionalidad del buscador que vieron al inicio, que es un buscador para que filtre en base a coincidencias por el nombre del título. Acá lo que estoy usando es un concepto que se conoce como la convención de nomenclaturas de Spring. Es básicamente crear un método y que en el nombre del método se encuentre la consulta que quieres realizar a la base de datos. En este caso, la consulta que estoy realizando es find by title containing ignorant case. Es que encuéntrame el post, pero que en su título contenga lo que le voy a pasar por parámetro. Aquí básicamente es encuéntrame un post en base al usuario, en base al ID del usuario. Bien, ahora lo que voy a hacer es ir a post repository. No, perdón, a user repository. También vamos a crear aquí un método. En este caso va a ser un método con JPQL. Y ahora les explico qué es JPQL. Voy a poner un optional. En este caso vamos a retornar un user entity. El método se va a llamar find by username.
Y lo que tengo que pasarle aquí es el username, exactamente buscar username. Ahora voy a hacerlo mediante JPQL, para esto voy a usar la notación query. Y aquí es donde voy a colocar la consulta. En este caso va a ser un select. Voy a colocar aquí el alias, en este caso va a ser u, from, y coloco el nombre de la entidad. Nuestra entidad se llama, en este caso, user entity. Y colocamos aquí el alias, va a ser u. Luego colocamos el where y el u punto y colocamos el nombre del campo por el cual queremos buscar. En este caso es username. Esto va a ser igual a, colocamos 2 puntos y en este caso vamos a usar para mapear este parámetro y que lo busque aquí. Vamos a usar el param, lo que es la notación param, y aquí definimos el nombre del parámetro. Va a ser el mismo username. Y les explico un poco cómo es este flujo de aquí. Básicamente voy a decir que me traiga un user entity y que lo busque mediante una consulta JPQL en base al usuario que le pase por parámetro. Es decir, búscame en todos los usuarios de la base de datos el que coincida con el usuario que te estoy mandando por parámetro. Y bueno, de el usuario que coincida, tráemelo o devuélvelo. Bien, ahora voy a ir al comentario, al comment repository, y aquí voy a crear un método llamado, para que, claro, acá tengo una lista de comentarios, un comment entity, que sea find by post id. Y acá le paso el post id. Bien, acá no voy a hacer nada más, ya que acá voy a usar la convención de nomenclaturas de Spring, que es mediante el nombre del método. Así que ya estaría definido nuestros tres repositorios, los métodos que vamos a usar. Bien, ahora lo que sigue en nuestra capa de servicio es crear justamente nuestro servicio y su implementación. Para esto lo primero que voy a crear es el servicio del post. Voy a poner post service. Y también voy a crear el post service implement. Post service implement. ImpL. Bien, voy a trabajar primero con el post service. Bien, y aquí en nuestro post service declararemos nuestros servicios. En este caso el primero va a traerme una lista de post entity y me va a traer, en este caso, el método se va a llamar, perdón, get all post. Aquí no tengo que pasar nada por el parámetro. Lo siguiente es un optional, me va a devolver un optional post entity en el genérico y se va a llamar get post by id. Y aquí sí tengo que pasarle el ID del post a buscar, ¿no? ID post. O ID nada más lo voy a poner. Bien, lo siguiente es crear un list y que me retorne una lista de post entity. Y se va a llamar get post by user ID. Bien, y este método tengo que pasarle un long, que es el ID, ¿no? El usuario. Voy a ponerle completo aquí, user ID, para especificar. Lo siguiente es crear un método vacío, que va a ser para crear, created post, para crear un post. Y acá tengo que pasarle el post, ¿no? La entidad, post entity, y se llama post. Bien, lo siguiente es crear una lista también. No, perdón, voy a crear un método para actualizar, update post. En este caso va a ser, tenemos que pasarle primero el ID, el post que queremos actualizar, y también la entidad post entity que queremos actualizar. Bien, por último el método delete post by id. Y tenemos que pasarle el ID del post que queremos eliminar, en este caso. Bien, por último tendríamos el método nos va a devolver una lista de post entity y se va a llamar search post by title. O búscame el post por el título. Y aquí le pasamos en este caso el título, no el title.
Bien, ya tendríamos definido nuestros métodos declarados aquí en la interfaz. Ahora vamos al Post Service Implement. Pero antes colocaremos y marcaremos esta clase como una clase de servicio. E implementaremos nuestra interfaz Post Service. Dejaremos que el IDE nos ayude para implementar los métodos, haciendo un Alt espacio. Le damos Implement Métodos, le damos a que implemente todos los métodos. Y ahí ya los implementa. Bien, en esta clase tendremos que hacer una inyección de dependencias con la notación AutoWired. Y la clase que vamos a inyectar va a ser, en este caso, Post Repository. Definimos el nombre de la declaración, que es Post Repository, y es el cual vamos a usar, ¿no? En este caso, para que me traiga toda la lista de posts, vamos a usar nuestro objeto Post Repository y el método find all. Bien. Para obtener post por el ID, lo que vamos a hacer es llamar lo mismo a nuestro repositorio y usar el método find by ID y pasarle el ID por parámetro. Bien, lo siguiente aquí es en el get post by user ID, es utilizar el post repository y el método, en este caso find, que tenemos aquí, find by user ID. Este método que tenemos aquí es el que hemos declarado en el repositorio, no sé si se acuerdan. Lo tenemos por aquí. Find by user ID, ahí vemos que se está usando ya una vez. Y es el método que lo hicimos mediante la convención de nomenclaturas de Spring. Y aquí le pasamos el usuario ID. Bien, lo siguiente es para el método createPost. Este método es sencillo, solo llevamos al post repository .save. Y acá le pasamos la entidad post. Para actualizar, este método sí ya es un poco más tedioso. Vamos a crear un post entity y se va a llamar post db o database. Esto va a ser igual a, vamos a reutilizar un método que justamente tenemos por aquí, que es el método getPostById, y le pasaríamos nuestro ID en este caso. Ya que este método getPostById nos retorna un optional, vamos a colocar un punto y vamos a utilizar el método orElseThrow. Dentro colocaremos una expresión lambda y crearemos una instancia de la clase invalid. Lo tenemos por aquí, invalid file, invalid parámetro, creo. Invalid parameter exception. Y colocamos aquí el mensaje de error. En este caso va a ser invalid post id. Bien, lo siguiente es utilizar este objeto que hemos encontrado en la base de datos, este post, y setear los valores. En este caso vamos a primero setear el título. Podemos cambiar el título, vamos a utilizar nuestro post que tenemos por parámetro y vamos a obtener justamente lo que el usuario va a colocar. El nuevo valor, que es getTitle. Haremos lo mismo con el contenido. setContent. Vamos al método post, al objeto post, y vamos a pasarle el nuevo valor que va a ser getContent. Bien, y ahora solamente sigue llamar a nuestro repositorio, postRepository. En este caso save, que también sirve para actualizar. Y le pasamos nuestro objeto que hemos traído de la base de datos, ya con los valores seteados. Bien, lo siguiente es el método deletePost. Para esto vamos a usar nuestro repositorio por repositorio y el método deleteById. Bien, para el último que es la lista, vamos a utilizar nuestro repositorio y vamos a llamar al método que hemos creado en el repositorio, que es findByTitle containing ignorant case, y le vamos a pasar el título. Bien, de esta forma ya tendríamos todos nuestros métodos implementados correctamente de la entidad post. Ahora lo que sigue es para los métodos de las demás entidades. Bien, ahora vamos a nuestro servicio y lo que haremos es crear nuestro servicio para el user, en este caso user service.
Y también crearemos implementación, que es user service implement. Bien, los métodos que definiremos en el user service serán, en este caso, primero un void y se va a llamar create user. Tenemos que pasar la entidad user entity, que se va a llamar user. Bien, el siguiente método nos va a retornar un optional y se va a llamar, bueno, aquí en este caso, user, va en el genérico va un user entity. El método se va a llamar get user id. Y acá le pasamos el id del que queremos buscar. Lo siguiente también nos va a retornar un optional, en este caso un user entity también. Y se va a llamar get, en este caso lo definimos aquí en el repositorio, no sé si se acuerdan. Get, aquí está, get, voy a colocarlo aquí, get user by username. Y aquí le pasamos el username exactamente. Bien, esta interfaz, en este caso el user service, solo va a tener estos tres métodos, así que vamos a proceder a implementarlos ahora en el user service implement. Pero antes anotaremos esta clase como una clase de servicio y posterior pasamos a implementar nuestra interfaz user service. Nos ayudamos el IDE para que nos implemente los métodos. Ahora aquí lo que haremos es inyectar nuestro repositorio de, en este caso, user repositorio. Y para el create user, para el primer método que es create user, vamos a usar nuestro repositorio y vamos a llamar al método save y vamos a pasar nuestra entidad. Bien, para el método getUserById lo que haremos es llamar al método, llamar a nuestro repositorio, perdón, y al método findById y le pasamos el ID. Para el método getUserByUsername lo que haremos es llamar a nuestro repositorio y utilizar el método que creamos. En este caso es findByUsername, que lo tenemos por aquí. Que es exactamente el método que creamos mediante la consulta JPQL. Bien, con esto ya estaría la clase, en este caso los servicios de user. Bien, y por último nos toca crear el servicio para el comentario. En este caso vamos a crear el comment service, interfaz y también su implementación. En este caso es comment service implement o impl, ¿no? Bien, vamos a definir los métodos aquí. El primer método nos va a retornar un optional y en el genérico va a ir el comment de entidad, comment entity, y el método se va a llamar find comment o get comment, perdón, get comment by id y le pasamos el id del comentario a buscar. El siguiente método no va a retornar nada y va a ser para crear un comentario, se llama created comment. Y lo que tenemos que pasar por el parámetro es el comentario, perdón, que queremos crear. En este caso la entidad comment entity. Se crea un void y el siguiente método es el método update para actualizar el comentario. Este método tenemos que pasarle el ID del comentario que queremos editar y también el comentario en sí con los nuevos valores. El último método es de tipo void también y nos va a permitir eliminar un comentario. Se va a llamar delete comment. Delete comment, bueno, también delete comment nada más. Y le vamos a pasar el ID del comentario que queremos eliminar. Bien, y con esto ya estarían estos cuatro métodos nada más. Vamos a ir a nuestra clase de implementación del comment service y le marcaremos esta clase como un servicio e implementaremos nuestra interfaz comment service.
Nos ayudaremos del ID para que implemente los métodos y inyectaremos nuestro repositorio. Con anotación auto-override, tenemos el campo como private y vamos a implementar comment repository. Por aquí le tenemos nuestro repositorio. Bien, ahora falta sobreescribir los métodos, darle una nueva funcionalidad. En este caso, para que me retorne un comentario por su ID, vamos a usar comment repository.findById y le pasamos el ID. Para crear un comentario, usaremos el objeto comment repository y el método save y le pasaremos la entidad. Para el siguiente método update, lo que haremos es crear una nueva instancia, un nuevo objeto de comment. En este caso comment entity y se va a llamar comment db. Esto va a ser comment db. Esto va a ser igual a el método que tenemos por aquí que nos trae el comentario por su ID. Y vamos a reciclar ese método. Le pasamos aquí el ID y usamos el método or else throw. Usamos una expresión lambda y creamos una nueva instancia del error invalid. Invalid parameter exception. Y aquí le ponemos en este caso invalid comment id. Bien, usaremos el objeto que hemos extraído de la base de datos y vamos a setear sus valores. En este caso solo tenemos que setear el contenido porque lo único que tenemos que cambiar del comentario es el contenido, ¿no? Vamos a pasarle el nuevo valor utilizando nuestro objeto comment que tenemos por parámetro y el método getContent que va a tener el nuevo comentario, ¿no? El comentario actualizado. Y ahora solo faltaría guardarlo. Utilizamos el comment repository y el método save que también sirve para actualizar y le pasamos el objeto que hemos extraído de la base de datos con los valores ya seteados. Y por último tenemos el delete comment. Para esto vamos a utilizar nuestro repositorio, comment repository y el método delete by id. Y le pasamos el ID. Y de esta forma ya tendríamos implementado todos nuestros métodos de nuestras tres entidades. Si falta por ahí uno que otro método, vamos a ir agregándolo conforme vayamos desarrollando la aplicación. Y bueno, en esencia eso es todo, ¿no? Sigan con el proyecto. Y yo estaré subiendo los cambios al repositorio en GitHub. Voy a dejar el link en la descripción para que ustedes ahí puedan ver los cambios reflejados. Es todo, gracias.